ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Para ti, ¿qué es gusto? ¿Gusto? Sí, gusto. Algo que me encanta. Pues llegó el Festival de Calzado Rómulo, del 29 de agosto al 1 de septiembre, para que te des gusto con precios de fábrica. Te esperamos en nuestra fábrica, en la calle 70 con Avenida Cuarta Norte, diagonal al Parque del Amor, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y date gusto. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio Efraín Valencia, abogado y líder político del Valle del Cauca y del Departamento del Cauca. Nos acompaña también Norberto Tascón, panelista frecuente de nuestro programa en este año hasta hoy, los días martes. Y está también con nosotros en este momento, sentándose en el estudio, Alberto Ramos Garviras. Él es abogado constitucionalista, historiador y nos acompaña en este rato. A los tres los saludo y les digo buenos días. Buenos días a José Alberto, gracias por la invitación a la mesa de trabajo y a la audiencia. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para los colegas de la mesa, para toda nuestra amable audiencia que a esta hora de la mañana siempre nos esperan en el informativo Nuestra Gente. Muy buenos días, cordial saludo a toda la audiencia del informativo de Nuestra Gente. Muy bien, mañana es 7 de agosto y es un día donde hay dos fechas que tienen significado particular. 7 de agosto, primer año de gobierno del presidente Iván Duque. Y todos los 7 de agosto se celebra un año más del ejercicio de la presidencia de quien está gobernando el país. Y mañana, específicamente, se cumplen 200 años de la llamada la Batalla de Boyacá y que pasó a la historia porque ella desencadenó la toma de Santa Fe de Bogotá y cerró, llamémoslo así, la justa libertaria, si se pudiera llamar, que en su momento tenían los criollos con los pardos, los mulatos, los indígenas y los negros apoyándolos, y además, como lo dice un historiador, mi querido Alberto, creo que es el doctor Zambrano, y con la ayuda muy importante del mosquito que transmite la malaria, porque a fe que sí que ayudó, porque a propósito de ese mosquito, muchos de los combatientes del ejército realista quedaron tendidos en el campo, no con balas, sino con las fiebres de la malaria hasta que morían. Pero traemos este tema hoy porque, como los colombianos nos han enseñado a que las fechas se conmemoran y uno no tiene ni idea por qué es lo que tienen de importante, para bien o para mal, pues vamos a intentar hacer un poco de ejercicio de reflexión y también de pedagogía
contar un poco la historia, pero no para académicos, sino para el gran público. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y qué pasó después? Es decir, después de 1819 realmente nació una república que logró avances importantes en el concierto histórico mundial o no. ¿Qué fue lo que aconteció? Ese es el tema y yo quiero comenzar pidiéndole a nuestro historiador de cabecera, Alberto Ramos, que comience hablándole a mi mamá, por favor, Alberto. En un lenguaje muy llano, muy sencillo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Realmente qué significado tuvo esa fecha del 7 de agosto de 1819? Esa fecha fue importante dentro de la campaña libertadora. O sea, allí no terminó todo el proceso de independencia porque éramos un virreinato. O sea, dependíamos colonialmente de España durante más de 270 años, algunos dicen 300. Lo que pasa es que hay que descontar la etapa de conquista que duró casi 50 años, o sea, de sometimiento. Estoy hablando de colonia, o sea, con instituciones establecidas por los españoles. Por ejemplo, nosotros en Cali, ¿sí? Tuvimos la fundación en 1536, apenas, no en 1492, que la gente cuenta desde 1492. Bueno, la batalla de Boyacá fue la culminación de la primera gran fase, porque después vienen batallas como Ayacucho, Pichincha, Junín, Carabobo, para culminar de sacar a los españoles de este territorio que era Colombia, lo que es hoy Colombia, lo que es hoy Venezuela, lo que es hoy Ecuador y lo que es hoy Panamá. Es decir, ese era el virreinato. No teníamos esos nombres, nos llamaban Virreinato de la Nueva Granada y estábamos dominados. Y el proceso se inicia en 1810 con el grito de independencia y culmina con la batalla de Boyacá para despejar del ejército del rey, o sea, para quitarnos de encima al ejército del rey en el centro del virreinato, que es lo que hoy se llama Colombia. Pero hay muchos otros detalles, simplemente esa es la presentación y la importancia de la batalla en despejar el centro del virreinato. Luego Simón Bolívar seguirá combatiendo para despejar de españoles, para quitarse al rey de encima y al virrey y al ejército de los españoles en los otros territorios con las otras batallas que mencioné. Bueno, yo me quiero guiar por un trabajo que la revista Semana ha publicado en la última edición, que me parece que es bastante ilustrativa. En ella los periodistas investigadores plantean como tesis central que el significado del 7 de agosto de 1819 se puede medir en varias dimensiones. La primera, nacen en la nueva república, Alberto y Norberto y Efraín, nace el reconocimiento del ciudadano. Deja de hablarse del pueblo y ya se habla individualmente del ciudadano. Y se reconoce la existencia del político profesional como una consecuencia directa. Segundo, se pierde la preeminencia del comercio portuario y entonces eso explica por qué el país se andiniza. Es decir, comienza a ser Bogotá el centro de todo y toda la zona andina del país en desmedro de los puertos. Y en tercer lugar, el aprovechamiento que se generó entre ciudades que se competían para ganar liderazgo. Y en este caso, por ejemplo, de Cali, con respecto a Popayán, para poner solo un ejemplo. Y estos son hechos que a mí me parecen importantes que podamos comentar
para que nuestro público pueda entenderlo. Yo quiero que usted haga su comentario, Efraín. Pues a mí siempre me gusta poner en contexto la historia colombiana, que siempre ha sido ensimismada, ponderando muchísimo nuestros patriotas, que sin duda tienen grandes méritos, pero ponerla en contexto es saber por qué se da la independencia desde las dinámicas internacionales. Hay que entender que Inglaterra, que tenía conflictos con España, pues no le interesaba el aporte económico y en especies y todo lo que representa tener territorio, pues para los españoles aquí en las Américas. Entonces hay un importante financiamiento de parte de Inglaterra hacia la independencia o la independencia de la Nueva Granada y en general de toda Latinoamérica. Eso es importante tenerlo en cuenta porque incluso todavía pagamos un contrato de empréstito con los ingleses porque nos financiaron la parte de la independencia. Nuestras ideas son de la Revolución Francesa. Es importante ir viendo cómo se va construyendo nuestra nación, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia a partir de los aportes extranjeros. Si vemos bien nuestro desarrollo como nación, nuestras instituciones jurídicas tienen un corte francés, que políticamente luego se volvió como un modelo norteamericano. Y en conclusión tenemos una mezcla de, como nos decía el compañero aquí de estudio, Alberto, pues tenemos establecidas unas instituciones españolas que luego son modificadas a martillo por unas ideas de unos patriotas ilustrados con la Revolución Francesa, pero también tenemos una fuerte influencia del gobierno británico. Eso hace que tengamos una camisa institucional que no nos queda muy bien porque no atendimos ese llamado del libertador. Medio británica. Sí, es como un parche de diferentes ideas que a la larga el pueblo, creo yo, no entendía porque eso parecía más bien un dictado de un profesor de constitucional. Para los que vieron la carrera de Derecho, es cómo se hace una constitución, y era como cumpliéndole una respuesta a la Revolución Francesa, lo que en instituciones creamos racionalmente, pero en la práctica las instituciones se crean de las dinámicas sociales. Y en ese sentido no debimos alejarnos tan rápido de las instituciones españolas que ya tenían un arraigo de 273 años, como si todo. Pero entonces es importante porque yo creo que aún hoy en Colombia no tenemos unas instituciones a la medida de lo que el pueblo colombiano en sus dinámicas vive. Esa es una cosa interesante como reflexión 200 años después, que no hemos encontrado lo que el Libertador llamaba realismo político, o tampoco hemos encontrado lo que Álvaro Gómez hablaba de la identidad del pueblo colombiano, porque no hemos entendido exactamente quiénes somos. Yo creo que ahí hay algo importante por hacer. Pues José Alberto, como bien lo dice Alberto, nosotros quisiéramos que ese esfuerzo que hizo el pueblo colombiano por zafarse de el opresor en ese momento, que era el yugo español, hubiese tenido esa dinámica hacia futuro. Pero lamentablemente Colombia ha sido un país que exclusivamente ha quedado en manos de gobiernos de centro derecha, y como tal nos han venido llevando de un modelo económico a otro, y yo no sé si eso es independencia. Cuando uno ve en países europeos que allá no solamente se revisten de su independencia y luchan por tener esa liberación de otras naciones, sino que automáticamente adquieren un estatus donde les da una especie de patente para desarrollar no solamente a la población, sino a su territorio, en aras de conformar un modus vivendi superior a lo que ellos traían. Pero nosotros podemos decir en Colombia que ha sucedido lo mismo. Todo ese esfuerzo que hicieron las gestas libertadoras de sacar los españoles de acá, pareciese que fue como cambiar de inquilino, y entonces automáticamente comenzamos a depender de otros gobiernos, a pesar de esa gran Colombia que la formaban lo que hoy son países como Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, Panamá. Hoy nosotros estamos viéndonos que con el correr de los días eso se separó, y esa separación, fíjese,
podríamos decir que a Colombia le tocó la mejor parte porque quedamos en el sitio geoestratégico más importante y sin embargo todas esas cosas no permitieron que habernos soltado de ese yugo español comúnmente llamado nos hubiera traído como consecuencias o beneficios tener una república mucho más dinámica. Nosotros no fuimos capaces de explotar lo que la madre naturaleza y Dios en su infinita sabiduría nos pusieron. Y hoy sencillamente hemos cambiado de patrón, hasta el punto que yo puedo decir con tranquilidad que todas estas gestas, todos estos levantamientos, estas insurrecciones guerrilleras, por decir, que terminaron o no terminaron, porque todavía estamos en el proceso de paz y hay otros grupos que siguen al margen, terminamos empeñados, por ejemplo, en el narcotráfico, que es peor que un yugo de un gobierno a otro, y peor, terminamos nosotros ayectos a lo que diga el presidente de los Estados Unidos sin importar las consecuencias que tenga para nuestras gentes. Entonces ese yugo no ha desaparecido, yo diría más bien que ha cambiado de frac para convertirnos hoy en el patio trasero de los Estados Unidos. A propósito de ese comentario que hace Norberto Tascón, Alberto, una pregunta. A la luz de la historia, de lo más fidedigno de la interpretación histórica, ¿quiénes fueron los libertadores? ¿Fueron líderes, llamémoslo, del pueblo, o eran las élites, líderes de las élites de la época que estaban intentando sacar a la metrópoli, sacar a los españoles para ellos quedarse gobernando y sometiendo al resto del pueblo mulato, indígena, negro que había en su momento en el país? Bueno, hay una mezcla de algunos de esos elementos, pero los líderes fundamentalmente fueron abogados y profesionales distinguidos de la época que habían tenido oportunidad de estudiar en Popayán, en el seminario de Popayán y en las universidades medievales de Bogotá como la Santo Tomás o la Universidad del Rosario. ¿Sí? Pues de Popayán nada menos personajes como Camilo Torres, ¿no? Y el sabio Caldas, que tenía familia en Popayán, pero la formación de los vallecaucanos se hizo también en Popayán, Caicedo y Cuero, Vallecilla, etc. Y en Bogotá, pues personas como Santander, que era cucuteño de la Villa del Rosario, José Acevedo y Gómez, etcétera. Pero, ¿por qué digo que hay una mezcla? Porque ellos fueron los que entendieron el momento histórico. Para ubicarnos o ponernos en contexto, ellos entendieron que era la oportunidad de iniciar una gesta de independencia. El Memorial de Agravios de Camilo Torres, por ejemplo. Pero lo entendieron algunos tardíamente, porque aquí se inicia en 1810. Y Napoleón apresó al rey en 1808, o sea que perderíamos 2 años allí ya. ¿Sí? Y en 1810 comenzaron a reconocer al rey de España, pero eso fue una táctica para mí, porque no podían, si el ejército realista no lo habían vencido, no podían desconocer al virrey. Comenzaron fue a avanzar en autonomía, porque eso es una división entre autonomistas, independentistas, ¿sí? Digámoslo así, soberanistas. Y los realistas. Y el ejército realista, ¿sí? O sea, los hombres del rey, pero hubo personajes realistas, o sea, que creían en el rey, que seguían respetando al rey y denostaban o atacaban era a Napoleón y pero no al no rey. Solamente líderes, sino pueblos, por ejemplo los nariñenses y los patianos, la zona de los llanos orientales. Los nariñenses, los patianos y algunos de los llanos orientales, es decir, todavía que tenían la carga ideológica
de esos 270 y pico de años que hemos hablado, de respetar a la realeza, al rey y a sus instituciones y delegados. Entonces eran realistas de comportamiento, pero los realistas militares eran el ejército que tenía el rey, correcto. Yo quiero darles un ejemplo muy práctico de cómo esas instituciones nos marcan aún hoy día, porque se incubaron en el pueblo, no en un documento escrito, ley, constitución, en el pueblo. Mire usted esa tendencia increíble de todo nombrar los reyes y reinas. ¿De dónde nosotros teníamos reyes y reinas? Es una institución española, europea. Ahorita ganó el Tour de Francia, maravilloso, pero el rey del ciclismo. O sea, tenemos todavía una nostalgia por las cadenas increíbles, porque si es muy bonita, es la reina de la belleza. Si es muy bueno para las matemáticas, el rey de las matemáticas. Tenemos todavía en nuestra carga genética y en nuestras, digamos, cadenas culturales, arraigado instituciones españolas, o sea que eso no era como ganamos la libertad y empecemos otras instituciones, porque el ruido y el eco que hace la historia marca el desarrollo de una sociedad. Solo para citarles un ejemplo, ahorita todo es rey y reinas, porque eso es una institución española que caló muy duro, al punto de que los pastuzos pues defendieron fue la corona española, y ahí es donde se encuentran con el general Nariño. Con el general Nariño en su campaña hacia el sur. Pero bueno, es importante, para mí es importante eso, porque yo siento que 200 años no nos deben asustar como mucho tiempo perdido. Yo creo que Colombia es una nación joven, tenemos que vernos en contexto siempre. A veces a uno le abruma pensar que llevamos tantos años donde nos roban los políticos, tantos años donde hemos cometido errores históricos graves que nos han llevado por caminos de no prosperidad. Y no me gusta que sintamos esa carga como colombianos de que 200 años son perdidos. Yo creo que somos un país joven, que tenemos que empezar a corregir los errores que hace 200 años o atender las cosas que hace 200 años no atendimos. Y es dónde está nuestra identidad como nación. Porque es que hasta ahorita lo que nosotros entendemos como una independencia no fue más que un ego, no fue más que unas pretensiones de unos ilustrados. Pero el pueblo llano, salvo en algunos grupos de ciudades, sintió de verdad lo que estaba haciendo. Digamos, yo no me imagino la gente en la montaña creyendo, no, es que nos oprimen los españoles. Hombre, la gente vivía tranquila con españoles, llegaron los criollos a gobernar y para ellos siguió siendo el mismo estado, seguían comiendo la misma carne ahumada. No había ninguna independencia. El pueblo hacia los llanos se emberraca, se embejuca desde Boyacá porque hay unos impuestos sobre la chicha. Y al comentario de los zancudos que aportan a la independencia, yo le agrego, la chicha también le aporta a la independencia. Si no hubiese habido estos impuestos a la chicha, mucho pueblo no se hubiera embejucado. Pero entonces lo que quiero llegar es, Colombia, su proceso de independencia fueron unos patriotas que con dineros propios y algunos financiadores, pues lograron desplazar al ejército español, pero al pueblo llano no le llegó ese sentimiento de independencia, que es lo que yo me preocupo por desarrollar en Colombia desde la vida diaria comentando, es qué nos identifica como colombianos, por qué debemos sentirnos orgullosos y crearnos una identidad. Yo creo que 200 años es muy poco para una nación o para un pueblo, es muy poco 200 años, pero tenemos que empezar a hacer la tarea ahora si queremos convocar todos nuestros esfuerzos en la prosperidad. Porque es que Colombia son varios países todavía, desde hace 200 años no hemos logrado unificarnos. La costa pacífica es un país diferente, los llanos es un país diferente, la cordillera central es un país diferente, donde la idiosincrasia es totalmente distinta, y eso tenemos que atenderlo porque a pesar de que hace 200 años nos ganamos el derecho a llamarnos república, aún hoy existen varias repúblicas que no atiende un Estado central. Entonces, es importante que, como les digo, los historiadores son los llamados a solucionar el problema. ¿Qué cosas no hicimos y qué debemos hacer ahora para encontrar la identidad nacional? Les doy un ejemplo, perdóname, Jorge Alberto, para terminar. Yo creo que la oportunidad perdida fue el Frente Nacional, por ejemplo, donde cesaron los partidos por primera vez de matarse, pero perdida porque aunque cesaron los partidos de matarse, no se construyó una ciudadanía en torno a un Estado, porque es que Colombia siempre ha girado en torno a yo a qué bando pertenezco y a ese bando le reclamo mis derechos. Si yo soy liberal, voy al gobierno liberal. Si soy conservador, voy al gobierno conservador, pero nunca como ciudadano voy a reclamarle a la República mis derechos.
Bueno, yo quiero hacer una pregunta a ustedes tres. El hecho de que nosotros como país, como república, seamos la consecuencia o el producto de lo que se llama una gesta libertadora, que en mi parecer simplemente fue una guerra fratricida, no solamente entre realistas y los habitantes de la época aquí en Colombia o en la gran Colombia, sino que aquí mi sentir es que había un interés muy manifiesto de las llamadas clases criollas, que estaban hartas de entregarle los impuestos y la riqueza a la metrópoli, y ya llegó la hora en que dijeron, no señor, vamos a quitarnos de encima al rey y a sus virreyes para nosotros manejar a toda esta camada de indios, de negros, de mulatos, de pardos, porque sí, porque ya tenemos mayoría de edad. Es decir, lo que yo quiero decir es que desconfío de esa historia aséptica que nos enseñaron en la escuela primaria a usted y a mí. ¿Sí o no? ¿Se acuerda? Por supuesto. Ah, bueno, que nos enseñaban con próceres. Nos decían casi que era San Simón Bolívar, San Santander, San Antonio Nariño, San Antonio Sea, San no sé qué. Yo creo que ellos eran los líderes de las élites criollas de la época, que lo que hicieron fue cambiar el modelo de dominación desde la metrópoli para quedarse ellos haciendo la dominación. Y realmente me parece que no fue mucho el cambio para las bases, para el populacho. No sé hasta dónde está muy esquemática mi apreciación, Alberto. Bueno, sí, dentro de ese esquema voy a concluir la parte anterior diciendo que, lógico, el ejército, y contribuye a esta reflexión suya, el ejército, el grueso del ejército, una cosa fueron los líderes que eran criollos, o ilustrados, o abogados, togados, lo que se quiera, pero ellos solo no podrían haber enfrentado al ejército realista, al ejército del rey. Reclutaron o conscribieron y armaron una guerrilla, ¿sí?, que es el ejército libertador, con campesinos, la peonada de las fincas que la aportaron los terratenientes, negros esclavos con promesa de libertad, afrodescendientes, ¿sí?, con esclavos que estaban esclavizados, con indígenas, y allí había pardos y había de todos los, digamos, tonos, producto de la pluriculturalidad y multietnias en el cruce racial de esos 270 y pico de años. Bueno, lo otro, ya es su reflexión. En efecto, hubo una élite que se aprovechó, los propietarios de la tierra, porque querían, lógicamente, avanzar en sus dominios, que se enfrentaron a los españoles, pero allí había criollos, o sea, criollos ya asentados, hijos de españoles y de nativos. Esos son los criollos. Y ellos fueron los que iniciaron la reclamación por tener participación en la administración pública. Pero hubo muchos brotes, como dijo Efraín ahora, fue en Valencia. Otro de los brotes fue Santander, del sur, los comuneros, desde 1781, en Mogotes, Zapatoca, El Socorro, San Gil, un levantamiento contra el virrey, que eran el señor Flores, Miguel Antonio Flores, Manuel Antonio Flores, y contra el fiscal general Moreno de Escandón, cuando el virrey era el señor Espeleta, ¿sí?, 1781. Como eso, hubo muchos brotes antes de iniciarse la guerra de independencia. Pero retrospectivamente, claro, el liderazgo de los propietarios de la tierra, de una élite, conllevó a la gesta independentista. Lo que pasa es que también se les salió de las manos a ellos,
porque Bolívar no pensaba así. Bolívar, como otros mezquinamente, solamente para sacar a los españoles y dominar ellos todo el territorio. ¿No? Bolívar pensaba inclusive mucho más allá, pensaba en liberar América Latina, en liberar inclusive a Puerto Rico, a Cuba. Estuvo haciendo pactos con San Martín en Argentina. O sea, en la Carta de Jamaica él habla de toda una concepción más amplia de lo que debe ser la independencia para quitarse la dominación extranjera. Y termino diciendo, en este momento los españoles quieren quitarse al rey de encima y no han podido. Al rey Felipe VI. Ya se hizo a un lado Juan Carlos I, a quien lo restableció Franco. Un dictador volvió a restaurar la monarquía. Y no saben cómo quitársela a este señor, pues que es una inutilidad. Nosotros sí nos quitamos al rey de encima en 1819. Mañana, hace 200 años, nos lo quitamos de encima. Bueno, faltaron las otras batallas que enumeramos al principio. ¿Por qué? Yo le decía a un español en mi última visita pues a España, ahora en julio, en un curso sobre monarquía y republicanismo, le dije, bueno, ¿y ustedes no creen que el error fue dejar que volviera Fernando VII a sentarse en el trono? Si es que él estaba preso, 6 años preso, desde 1808 a 1814. Ya habían expedido la Constitución de Cádiz en 1812, que era una ampliación o modernización del Estado español. Y no tenía poder. Además, fueron entreguistas. Recuerde que Carlos IV, a quien también encerró Napoleón, que era el rey en ese momento, y su hijo Fernando VII, su sucesor, ¿sí?, hicieron un pacto con Napoleón y le entregaron el país. ¿Quiénes se rebelaron? El pueblo en las autonomías españolas, las provincias, los municipios o ayuntamientos que ellos llaman, que armó una guerrilla contra Napoleón para sacar a los franceses. Se demoraron, 6 años. Y ellos fueron los que armaron la guerrilla y una guerra de independencia contra Napoleón. Y de aquí también aprendimos cómo era, que ellos fueron los que armaron la primera rebelión contra el invasor extranjero. Pero dejaron restablecer al rey cuando ya había liberales afrancesados, herederos de la Revolución Francesa, que habían expedido la Constitución de Cádiz, y había un ejército nuevo que no era el ejército del rey. El ejército del rey no fue capaz contra el ejército de Napoleón, fue el pueblo español que se armó y le ayudó al ejército del rey. Para volver a poner al rey. Para volver a poner al rey, imagínense, y ahora todavía no se lo han quitado, pese a que ha habido unos ciclos de restauración de la monarquía. Pues hombre, Alberto, por acá tampoco digamos que escampó. Aquí se pretendió también hacer lo mismo. Cuando un ciudadano colombiano, después de mostrar en su hoja de vida cualquier cantidad de antecedentes, quiso coger la Constitución con unos amigos muy particulares y con, digamos, intereses muy particulares, y cambiar la Constitución para que primero se pudiese hacer reelección en Colombia y después de reelección haberla colocado pues permanente, que no es otro elemento distinto a lo que son las dictaduras. Y acá por fortuna hubo una Corte Constitucional de pronto que equilibró poder y no permitió en un momento dado que se llegara a esos extremos. Pero eso nos muestra que todavía, como dice Efraín, hay una genética que lamentablemente se transmite de generaciones en generaciones, ya no con la misma velocidad con que llegó desde Europa a Colombia, pero sí quedó arraigada en ciertas personas esa visión de ser a veces ni reyes, sino una especie de reyesuelos que terminan haciéndose al poder para tratar de imponer a todo un pueblo que se vuelve irredento,
que uno no entiende cómo pueda pasar eso en un país que ha sido guerrero, que tuvo la oportunidad de decirle a esos realistas váyanse de aquí, y decirle finalmente a los directivos españoles o a los comandantes españoles no los queremos acá, porque se mezcló como esa genética indígena que posteriormente dio lugar a esos criollos, pero que en el fondo han quedado rezagos de ese mal haber que no debimos haber heredado en muchas circunstancias. Y con ello, hablando de genética, porque lo que se ha dicho es que Colón llegó a América no con lo más prosaico de España. Dicen que allá le metieron en ese barco cualquier cantidad de personajes que necesitaban sacárselo de las mazmorras y demás, y lo echaron al mar, como quien dice, este tipo está loco, pues pongámosle todos estos tipos para que de una vez nos quite el problema. Desempleados y prisioneros. Y prisioneros, que no eran otra cosa más que unos delincuentes allá en España, pero llegaron acá, unos se volvieron conquistadores, otros lograron dejar el cruce con las mujeres indígenas o con las negras, pues esa genética criminal. Y yo diría que si nos vamos sustrayendo poco a poco en la historia, pues hoy nosotros nos preguntamos el comportamiento de los colombianos y de los criollos. ¿Por qué? Pues es porque genéticamente ahí nos transmitieron eso, y genéticamente no nos lo hemos podido quitar, porque no hemos podido mejorar pues esta descendencia que a través de una generación en otra va mutando, pero muta con todavía rezagos de lo que ha sido eso que nos trajeron a la América. Se conservó lógicamente en los indígenas sí costumbres, y hoy las vemos, cómo ellos son capaces, a diferencia de lo que nuestros organismos de seguridad no son capaces de investigar. Allí mataron a unos guardias indígenas y la comunidad indígena se organizó y fue y capturó y descubrió quién era la persona que había asesinado y de dónde venía el asesinato. Nuestras fiscalías, por ejemplo, no son capaces de hacer eso y no encuentran cómo llegar a descubrir quiénes son las personas que lo han hecho. Entonces, yo, a manera de conclusión, qué bueno que no nos hubieran conquistado, qué bueno que no nos hubieran conquistado. De pronto nos habíamos ahorrado el tema de hace 200 años de tenernos que emancipar, pero lamentablemente quedó en esa genética del colombiano, del americano, lamentablemente eso que nos ha venido carcomiendo y nos ha puesto como una comunidad en la que el delito es primero que la honestidad. Pues, ahí el tema interesante es que las genéticas culturales son subsanables. El mismo autor, que creo que es ganador de un premio Nobel, no recuerdo el nombre, eso es hacia los años 70 que se plantea el tema de las genéticas culturales, también él demuestra cómo con 3 generaciones educadas tú rompes esas cadenas de miseria y con ello también se rompen esas cadenas culturales que vinculan a todo un pasado, pues, o una historia que queremos sanar, porque no la hemos sanado. Entonces, la apuesta es cómo logramos que 3 generaciones de nosotros sean educadas. Los que estudian y creen la Biblia, yo lo entiendo así, la forma de que el pueblo hebreo que salió de Egipto, pues los 40 años no es más que 3 generaciones que salieron de un dominio, una esclavitud cultural también, 40 años, 3 generaciones donde no están sometidas a esa esclavitud y pueden llegar al paraíso, a una tierra donde ya tienen nuevas creencias, donde han depurado esa imposición sobre el pueblo hebreo, pues, de las costumbres egipcias. Es la forma como yo entiendo el hecho de 3 generaciones para depurar una genética. O sea, no tenemos que pasar otros 200, si son 200 años de lastre, entonces otros 200 años para solucionar el lastre. No, la cosa es más sencilla, pero hay que empezar la tarea ahora. Ahora, las cosas se han enrarecido, porque uno quisiera mirar próceres en la actualidad, gente que tuviera la camisa puesta en sacar esto adelante, pero esa gente que goza de buena salud y de buena economía se va del país porque no quiere comprometerse con las dinámicas políticas colombianas.
Entonces, si yo soy empresario del Valle del Cauca, tengo buenos recursos, puedo hacer mi campaña de manera digna, independiente, con mis propios recursos, pues, ¿qué me la voy a gastar combatiendo contra dineros del narcotráfico? Más bien me voy del país porque yo no voy a comprometerme y a hacer una gesta de la independencia contra el narcotráfico. Entonces, no hay quien en este momento esté planteándole al país cómo lograr hacer 3 generaciones de colombianos dignos, bien educados. Pero también la genética cultural tiene otra característica, no es solo la parte sanguínea, donde se cargan los genes, también hay unas dinámicas culturales. La genética cultural son formas, son convivencias, dichos, comentarios que se transmiten y incuban y encierran una psicología profunda. A manera de ejemplo, cuando yo digo es que me tocó trabajar como negro, que es súper despectivo, que es racista, pero es un comentario que da cuenta de nuestra psicología y de nuestro racismo frente al negro. Ese tipo de comentarios demuestran nuestra psicología, lo mismo con el machismo, lo mismo con el feminismo. Esas instituciones hay que cambiarlas, porque se han convertido en instituciones. El racismo es casi una institución en Colombia que a la gente le da vergüenza y lo oculta y no quiere comentarlo, pero la única forma de que cambiemos nuestro pueblo es mostrando y poniendo sobre la mesa cómo somos, que no somos tan bonitos moralmente, pero hay que exponerlo, para ver si en 3 generaciones tenemos un pueblo unido. Y no quiero alejarnos, perdón José Alberto, del tema de la independencia. Hay que revisar toda la historia de Colombia para entender cómo somos. Yo creo que Antonio Caballero ha hecho un ejercicio muy interesante cuando él publica la historia de Colombia y sus oligarquías, que además se puede consultar en internet porque está toda la obra está publicada por la Biblioteca Luis Ángel Arango en internet. Y él lo que hace es mostrar eso, que no ha habido más que cambio de oligarquías, tránsito de poder, pero entre las élites sin que haya habido posibilidad de que las grandes masas pudieran tener movilidad social, movilidad política y movilidad económica. Pero yo quiero hacer una vuelta de página para hacer la siguiente pregunta. América Latina, usted lo acaba de decir, Alberto, que Simón Bolívar no pensaba solamente en sacar al imperio de la Nueva Granada, de Venezuela, de Panamá, de Ecuador, sino que él soñaba con América, con la patria grande, sí, con América entera. Pero por una u otra vía, todos los países de América lograron, entre comillas, liberarse del imperio español. Pero, ¿qué se ganó? A la luz de la historia en estos 2 siglos, América Latina, ¿qué ha ganado? La pregunta es especulativa. Si no nos hubiéramos liberado y hoy fuéramos parte de España como es Puerto Rico, hoy Estado asociado de Estados Unidos, ¿qué habría pasado? Especulemos un poco, porque uno dice, ¿ganó América o perdió América? Bueno, hay un proceso, digamos, que se explica con esas formas, como Antonio Caballero plantea, de historia de Colombia y sus oligarquías. Una sucesión de oligarquías o la misma oligarquía con sus descendientes apoderados del aparato del Estado. La liberación se dio. Usted dice que Bolívar, recogiendo lo que hablamos ahora, tuvo una visión macro. Claro, él quiso inclusive desde el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 unir a la Gran Colombia, a Perú y a Bolivia. Perú, que él había presidido durante más de 5 años como gobernante del Ejecutivo, o sea, el presidente del Perú. Y a Bolivia, que él fundó. Entonces le dijo a Santander, organicemos un plebiscito y una previa reunión, una cumbre en el Congreso Anfictiónico de Panamá para que se unan estos 2 territorios, porque estamos entre Brasil y Estados Unidos, que en el futuro nos pueden atenazar o dominar. Pues Santander no le hizo favor, invitó fue al embajador de los Estados Unidos, que fue pues una interferencia, no le ayudó a financiar el plebiscito y se derrumbó el crecimiento de la Gran Colombia. Se derrumbó el crecimiento de la Gran Colombia.
Ahora, ¿qué habría pasado? Sí, lo que sucedió que se produce la independencia con todas estas batallas y aparece una clase dominante que fueron los terratenientes. Ustedes, por ejemplo, en Popayán tienen a Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera, era un caudillo agrario, ¿sí? Pero en todas las regiones había un caudillo agrario, que fueron los propietarios de la tierra que le quitaron a los españoles, que eran los encomenderos. De la gran encomienda salió la hacienda, y antes esos encomenderos le quitaron la tierra a todos los indígenas. Es decir, fue un proceso de despojo. Permítame un paréntesis. Claro. El escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, en su columna del Jodario, que la última que publica, yo no conocía esa historia, esa anécdota de historia. Él menciona cómo Santander, mientras Bolívar se va para el sur, Santander el primer acto, hace 2 actos, cuando llega a Santa Fe de Bogotá. Cuando está encargado de la presidencia. El primero, expropiar a un cura español que era el dueño de Atogrande, de la hacienda Atogrande. La expropió, pero para él. O sea, él fue el dueño de la hacienda Atogrande, el general Francisco de Paula Santander. Y segundo, ordenó fusilar, o mejor, masacrar, porque no solamente los mataron con tiros, sino con machete, a 38 realistas que habían tomado presos precisamente en la batalla de Boyacá. Ayúdenos con esa claridad histórica, Alberto. Y eso viene antecedido, sí, así fue, pero viene antecedido de la guerra a muerte, porque Bolívar tuvo que enfrentar, y sus, digamos, colaboradores, porque hubo muchos colaboradores, Anzoátegui, Páez, Rondón, Santander, que fue también quien dirigió las tropas en la campaña desde los Llanos hasta Sogamoso y para llegar al puente Boyacá, o sea, el cruce de los Andes, pasando por el páramo de Pisba. Pero toda esta, digamos, situación conllevó a que la guerra había sido llevada a un grado de ferocidad, porque Pablo Murillo lo que hacía era fusilar y colgar a la gente. Los años del terror. Que fueron los años del terror desde 1815 en agosto, cuando llega a Cartagena y hace el sitio de Cartagena durante 4 meses. Y luego en el 16 él se va para Venezuela para doblegar a los venezolanos, y aquí queda Sámano, el virrey Sámano. Entonces, tanto que hubo un pacto entre Bolívar y Murillo que es como el origen del derecho de gente, mucho antes de Solferino en 1861. No, aquí hubo un pacto para humanizar la guerra, porque fusilaban a los que quedaban reducidos como prisioneros de guerra. Por lo tanto, como no habían reglas de la guerra y era una convicción de que había que eliminar, al contrario, porque si no se reproducían nuevamente, llegaron a esos grados de barbarie. Yo les quiero retrotraer a ustedes, o no, traer acá, más al presente. Voy a hacer esta pregunta y cada quien obviamente le tiene su interpretación. Si yo dijera las FARC, con Manuel Marulanda Vélez, con Jacobo Arenas, con los históricos fundadores de las FARC, pudieron haber intentado, no sé si documentados, o sea, con conocimiento de la historia o por intuición, convertirse en una especie de ejército libertador después de 150 años de historia republicana, no, que terminó fallido, obviamente, porque terminó en lo que conocemos todos, pero quizás eso que hubo allá en Guayabero, El Pato, en toda esa zona de Río Chiquito, Marquetalia, no fue el germen de un ejército libertador que no tuvo finalmente la capacidad de sublevar a todo el país, pero que era un poco la copia de lo que han hecho 250 años antes sí, los libertadores. Si me permite tomar la palabra, porque hágalo. Categóricamente tengo que decir que no, digamos. Hay que entender quiénes eran estos personajes.
que la historia está siendo repetida con errores y entonces se está volviendo una verdad. El hecho de que las FARC se fundan por el ataque a Marquetalia, y hay que entender quiénes eran las personas que habían en Marquetalia y hay que entender qué fue lo que pasó ahí. Lo que había en Marquetalia eran asesinos producto de la época de la violencia, donde los liberales y los conservadores se mataron. Tenían sus guerrillas, pájaros y chusmeros, o la chusma liberal, y se daban palo. Manuel Marulanda Vélez era guerrilla liberal, que no se desmovilizó. Cuando se da el Frente Nacional, hay unas guerrillas que no se desmovilizan. Hacia los llanos, las conservadoras, pues los grupos fuertes, y en el Cauca, para hablar puntualmente, y el Huila y un poco el Tolima, para hablar de lo que pasó en Marquetalia, eran guerrillas liberales, que no se desmovilizan. De ahí había, por ejemplo, un asesino como Sangre Negra, que al final lo terminan matando acá en el norte del valle, pero es de estas montañas. Eran guerrillas liberales, eran asesinos, que no se acogieron a lo que pasó con el Frente Nacional, y pues que lo que se dedicó a hacer el primer gobierno del Frente Nacional liberal fue a combatir las guerrillas conservadoras. Segundo gobierno del Frente Nacional, un gobierno conservador, Guillermo León Valencia, combatir las guerrillas liberales. Pero es que la mentira que se nos ha repetido de manera histórica es que eran pobres campesinos reclamando derechos de unas carreteras. Eso no es cierto, eran bandoleros, ya habían hecho violaciones en San Andrés de Pisimbalá. Era gente mala, que eran guerrilleros. O sea, no podemos llegar a decir que eran guerrillas formándose por una independencia que jamás buscaron. Eran financiados por el Partido Liberal. Yo disiento de Efraín porque particularmente cuando se forman este tipo de revueltas o emancipaciones o lo que le quieran llamar, tiene siempre un elemento dinamizador, y es ¿contra quién? En la época que estamos hablando de toda esta historia republicana, era quitar ese gobierno español que consideraba el criollo era supremamente alcabalero y se quedaba con muchas de las riquezas y su trabajo, por decirlo de alguna manera. Y eso hace que aparezcan unos líderes, un Bolívar, un Santander, etcétera, que en aras de recuperar la patria, la emprenden contra quienes en un momento habían llegado al país, que son los españoles. Pero eso, yo sigo hablando de la palabra mutación. Luego viene, ya entre nosotros, una lucha por el poder, y esa lucha por el poder nos coloca exactamente en eso que usted ha dicho, como consecuencia de unos gobiernos buenos, regulares o malos, pero que al fin y al cabo fueron gobiernos criollos, donde se van comenzando a fomentar, o mejor, a fundamentar los partidos políticos que en algo esto nos lo trajo Simón Bolívar de sus viajes por Italia, por Inglaterra, Estados Unidos, al igual que Santander, que son como las dos figuras que quedan en medio, como generando el faro por donde va a orientarse el país. Y esto mutua luego a que ya desaparecidos estos próceres que nosotros llamamos, terminan apareciendo unos gobiernos ya más civiles, donde comienzan a darse precisamente estas desigualdades, porque ha habido un común denominador, y es que siempre el poder tiende a quedarse o con la tierra o con la riqueza de un país, y aparecen esto que ustedes llaman las famosas guerrillas liberales y luego los enfrentamientos contra los gobiernos conservadores y demás, por poder, porque estaba el poder en el medio. Y vamos mutando, pero con la misma característica de la que mencioné yo al principio, siempre culturizados, porque había que hacerse al poder, porque detrás del poder estaba lo que se quería tener. Ahí creo yo que es el que se origina, y yo creo que nunca en ningún país del mundo no se han originado. Yo no uso el término bandolero, ni uso el término guerrillero o bueno, todos los calificativos que les quieran colocar. Al fin y al cabo, en ese momento, y hay que de pronto darle algo de razón a estos que se refugiaron y no quisieron someterse a eso que fue la Segunda República, cuando
veíamos que las condiciones de quienes llegaron al poder a través del Frente Nacional o antes del Frente Nacional, lo que estaban haciendo era inclusive acabar con quien se opusiera a un determinado gobierno. Y cuando se oponen a un determinado gobierno tienen que refugiarse es en el monte o en las zonas donde no hay ejército, donde no hay gobierno. Y desde allá comenzar una avanzada para tratar de hacerse al poder que tienen estas personas. Entonces no nos hemos cambiado en esa metodología, y hoy vimos cómo la desmovilización de las FARC, que en esto yo estoy de acuerdo, arrastran toda una serie de factores delincuenciales, sí, porque alguien decía, Alberto, la guerra justifica cualquier fin. Para lograr vencer en la guerra hay que echarle mano a lo que sea, y en este caso pues el elemento dinamizador de los enfrentamientos fue el dinero, porque había que tener con qué tener pertrechos, armas y todo lo demás, que las tenía el Estado desde el estamento como tal. Yo quisiera, sobre la tesis de José Alberto Tejada, recoger el planteamiento central, y sí podría asemejarse o por lo menos compararse la gesta que inicia la guerrilla de las FARC, tanto así que después se declaran bolivarianos, ¿sí? Crean un partido bolivariano y pretenden repetir la gesta libertaria. Lógico que en otras condiciones, porque Bolívar también armó una guerrilla. Como les dije ahora, los españoles adentro, estando dominándonos aquí, tuvieron que armar una guerrilla. Es que la guerrilla es una forma de lucha como ejército irregular frente a un ejército más poderoso. Pablo Morillo, entonces, se refería a Bolívar antes de que se dieron las manos como un bandolero, y el día que hicieron las manos lo trató de su excelencia. Exacto, y lo trataba como un bandolero, y luego tuvo que respetarlo cuando vio la organización y la táctica militar que utilizaba. Pero creo que los campesinos instrumentalizados en la década del 50, tanto conservadores como liberales, que se tienen que volver unos cuadrillas conservadores y otros guerrillas liberales, fueron utilizados por las élites de los partidos que los enfrentaron en una guerra fratricida y banderiza. Pero es que esto tiene un origen, es el exterminio de los gaitanistas del año 46 al 48. Como hoy están eliminando a los líderes sociales, como en el 86, 87, 88 eliminaron a la UP, entre el 46 y el 48 eliminaron a todos los seguidores que pudieron de Gaitán, no a los liberales, sino gaitanistas. Y luego, con la muerte de él y el acrecimiento del poder de Mariano Espina y de Laureano Gómez, comenzaron a eliminar liberales. Entonces ellos se armaron como guerrilla. Lo que pasa con la iniciación del Frente Nacional que plantea Efraín es que hicieron un corte que para retornar la paz y lograrla, pero fue un pacto de élites en Sitges y Benidorm, un pacto de las élites, de liberales y conservadores. Quienes se refugiaron en Marquetalia, El Pato, Guayabero, Río Chiquito, fueron combatientes de la guerrilla liberal que no quisieron sumarse a un pacto que no creyeron que era bipartidista oligárquico, ¿sí? Y que era de monopolio del poder para alternarse en 4 años y 4 años, hasta cumplir 16 años, ¿sí? Y ellos lo que hicieron fue invadir, sí, eran invasores de tierras, pero querían descansar. Por eso, ¿cuál es la pelea hoy? La verdad histórica y la memoria histórica. ¿Cuál es la raíz del conflicto? Pues los habían perseguido. El pacto que se hizo con Juan Manuel Santos y las FARC pudiera asimilarse de alguna manera a un pacto de élites. Pues de élites armadas, subversivas, revolucionarios, que se descompusieron en los 50 y pico de años, porque ya no era la guerrilla pues original del año 64, sino que se había descompuesto en relación con el narcotráfico, como se descompone cualquiera en el poder o dentro de la guerra, se descompusieron. Pero el origen, que no entiende en este momento todavía Paloma Valencia, que es la nieta del que los bombardeó, el origen fue que con las arengas, y aquí termino, de Álvaro Gómez, que eso eran República Independiente y que eran comunistas, con esas arengas bombardeó y
nacieron las FARC. ¿Por qué? Porque resulta que el señor Laureano Gómez, embajador en Alemania en algún momento y en España, trajo aquí el modelo de la guerra civil franquista y lo que hizo fue practicar el falangismo y el fascismo, eliminando a hacer invivible la y República. a liberales y a hacer invivible e incendiar la República. Entonces, luego un momento de confusión y que nadie entendía qué pasaba, pues los despojaron también de la tierra, a ellos los habían despojado la Bueno, tierra. ahora que en usted el se 50. refiere a Paloma Valencia, prima en segundo grado. Segunda, tercer grado, sí. En segundo grado de nuestro querido Efraín Valencia, usted no reniega de su familia, obviamente. Un breve apunte sobre las mujeres en esa gesta libertadora. Las mujeres que tuvieron que ver, porque se habla de Bolívar, se habla de Santander, de Antonio Nariño, de Anzoátegui, de Páez, de etcétera, pero casi nunca se habla de las Policarpas Salabarrietas, de las Manuelitas Sáenz y de todas esas mujeres que de la Antonia Santos, que en estos días se ha reivindicado, pero incluso hasta entiendo que hasta la hija de Antonio Nariño fue militar, estuvo al frente de combate y con ella muchas otras mujeres. ¿Qué nos puede decir brevemente de ese tema, Alberto, antes de cerrar este programa? Bueno, Manuelita Sáenz y Policarpa Salabarrieta, que colaboraron con la independencia. Policarpa es que era muy joven. Policarpa actuó entre los 17 y los 21 años, creo. Y es fusilada por Sámano. La primera espía documentada del país. Y ella fue una espía, sencillamente ella colaboró con la información para desmantelar o volver a sus rediles a los colaboracionistas. En toda guerra hay colaboracionistas. Los que tienen miedo le colaboran al invasor. Entonces ella pretendía que los que estaban colaborándole a Pablo Morillo, como colaborando, dando información para afectar a los patriotas, ella comunicaba, porque trabajaba en casas o se movía en casas de la alta alcurnia de Santa Fe de Bogotá, y la detectaron. Paraba la oreja. Exactamente, detectaba las movidas de los colaboracionistas para ayudarle a los realistas. Así. Y el tema de las mujeres, veo que en el canal Caracol están haciendo una cobertura donde van haciendo toda la ruta libertaria hasta llegar al puente Boyacá, y me parece muy interesante el trabajo donde han hecho énfasis en las mujeres que patrocinaron, digamos, no es algo que hagan explícito, pero sí he notado que le han dado en estos 200 años la importancia a las mujeres. Y para irnos a temas familiares, resulta que el voto femenino allá con Rojas Pinilla era ministra de Educación, una tía de Paloma, y ella patrocinó el voto femenino, que solo se consigue hacia 1956. Dice una tía de Paloma como si no fuera tía de él. En el 57, en el plebiscito. Sí, el 57, el plebiscito. En aras de que en todas familias hay personas buenas y personas regulares y personas malas, yo sí creo que de pronto, como dicen allá nuestros viejos, a Paloma sí le faltó rejo. No, pero ¿saben qué? José Alberto, yo quiero dejar planteado esto. En algún programa, no digo que mañana, pero en algún programa sí sería chévere poder discutir de fondo lo que fue el tema de Marquetalia, porque yo siento, y termino con esto, que hay Colombia quiere vivir un periodo romántico de su historia, donde se exaltan algunos valores que en verdad nunca tuvimos, donde se exalta una historia que de verdad no fue así, tanto de nuestros patriotas ahorita por los 200 años, como de las guerrillas. Queremos echar mano de una historia que no la conocemos de verdad, como de nuestros ancestros indígenas, que yo incluso comparto algunas tradiciones indígenas, que me gusta mambear y en fin y otras, pero les damos una sobredimensión en lo que impacta en la vida cotidiana, y eso tiene profundas divisiones sociales actuales, al punto de decir que ojalá no nos hubieran colonizado. Lo malo de la colonización fue el saqueo y las masacres, pero no podemos llegar al punto de creer que todavía estaríamos bien de taparrabo en un contexto donde las dinámicas mundiales son más fuertes y empujan más duro que las dinámicas internas. Entonces es importante, para no generar resentimientos
y atender una verdadera historia, empezar a tocar temas puntuales. A mí me gustaría venir a dar el debate de cuál es la formación, la verdadera formación del ejército de las FARC, cuál es la semblanza de Manuel Marulanda Vélez. Ningún prohombre, para mí siempre ha sido un asesino y sicario y violador. Hay historias de violaciones a conventos antes de que se conformaran las guerrillas de las FARC. Entonces, si hacemos una semblanza de los personajes, le damos un tinte a la historia. Con todo respeto, sí, no simplemente como réplica, porque es que cuando decimos son una serie de violadores, y usted no ha visto los falsos positivos en el ejército colombiano, usted no ha visto la violación de los capitanes a las infantas de marina en el ejército colombiano, es decir, es que esa connotación realmente cuando tú la coges a rajatabla, que es solamente de allá, pues nos chocamos contra esto. Yo sí creo que esto es parte de esa culturización y esa genética con la que usted comenzó hablando. Nosotros los colombianos la cargamos todavía, unos con mayor, otros con menor escala, pero sí creo, y se lo digo con toda prudencia, si Manuel Marulanda o Jacobo Arenas o el padre Camilo hubiesen estado en este momento vivos en nuestra negociación, le aseguro que estábamos en guerra. Muy bien, el tiempo se nos acabó, amables televidentes, no nos da para abordar un tema tan complejo, tan extenso como la gesta libertadora, su significado histórico, sus consecuencias para la República que hoy vivimos los colombianos que estamos en este país, pero dejar como reflexión, uno, cuando Colombia, que era parte de la Nueva Granada, es liberada del Imperio Español, lo hace en un contexto geográfico mucho mayor que el que hoy conocemos. De hecho, la delimitación de fronteras fue mucho después de la gesta libertadora, porque cuando nos liberamos del Imperio Español, éramos Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, una sola república. Y cuando comenzaron las peleas intestinas de los liderazgos de cada zona geográfica, allí se originaron las divisiones fronterizas. Los llanos orientales colombianos con los llanos venezolanos son la prueba de oro de las fronteras, cómo dividen artificialmente lo que la historia y la cultura nunca podrán dividir. Usted va a los llanos orientales, a la zona de Arauca, a la zona del Casanare, nada tiene que ver ese colombiano, comillas, llanero, con el colombiano interiorano, y sí tiene mucho que ver con el llanero venezolano, porque esa es la historia de las sociedades humanas. Segundo, el ejército colombiano, que mañana, como el 20 de julio anterior, mañana tendrá una, ¿cómo se llaman estas procesiones de honor, de lujo, pues? El ejército colombiano nace precisamente... Desfile militar. El desfile militar nace precisamente de la gesta libertadora. Ese ejército colombiano hay que cuidarlo aún de los generales y de los coroneles y de los tenientes y de los sargentos y de los soldados que le hacen daño. Hay que cuidar, la institución es la respetable, no los que están dentro de ella, porque si así fuera, cualquier bandido por usar el vestir el uniforme habría que respetarlo. No es así. El ejército colombiano está por encima de los bandidos con uniforme. Así se llaman generales de la República. Y eso usted lo tiene que entender. Y tercero, tengamos en cuenta que una de las consecuencias de la naciente República es que nos andinizamos. Nos andinizamos significa que dejamos de mirar hacia el mar o hacia los mares y miramos hacia la montaña, hacia la sierra. Y eso explica mucho de por qué Colombia ha crecido y ha hecho su desarrollo territorial, social, económico e industrial de espaldas a los mares, y hoy, en siglo XXI, que es el siglo de los mares, nos tocará con gran esfuerzo voltear el cuerpo y mirar el horizonte del mar, sobre todo el del mar Pacífico.
para el que no estamos preparados. Son consecuencias que la historia nos va marcando y que tenemos que volver a comprender. Ojalá los niños y los jóvenes tengan mecanismos pedagógicos y tengan orientadores suficientemente informados y suficientemente formados sobre cómo es que hemos construido esta historia de dolor que todavía hoy sigue siendo la historia colombiana. No olvidemos que la historia no es plana, la historia es compleja. Buenos días. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Para ti, ¿qué es gusto? ¿Gusto? Sí, gusto. Algo que me encanta. Pues llegó el Festival de Calzado Rómulo, del 29 de agosto al 1 de septiembre, para que te des gusto con precios de fábrica. Te esperamos en nuestra fábrica, en la calle 70 con Avenida Cuarta Norte, diagonal al Parque del Amor, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y date gusto.